No hay en la historia de la humanidad algo tan extraordinario como la vida de Jesús. Jesucristo fue el primero y único ser humano que conocía con exactitud dónde nacería y de qué muerte iba a morir. De hecho, de Jesús, la manera en que moriría y lo que ocurriría después de su vida se predijo esto miles de años antes. El salmista David escribió: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es el Salmo 16:10. Cristo ni siquiera había nacido y se anticipaba que él no quedaría atrapado en las frías, sucias y oscuras paredes de una tumba en el oriente. Todo en la vida de Jesús fue sorprendente. No solo que se predijo con mucha anticipación su nacimiento, la forma en que nació de una virgen, cómo Dios lo usó durante sus años de ministerio, la increíble y horrenda muerte en la cruz y lo maravilloso de que el Padre lo resucitó al tercer día. La vida de Jesús fue extraordinaria, extraordinaria. Y por supuesto, en el día de su resurrección, lo extraordinario rodeó ese magno evento. Esto es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20. Cosas extraordinarias ocurrieron cuando Jesús resucita, pero no siempre lo extraordinario es positivo. A veces hay dudas, interrogantes, preguntas y claro, también fe. Es lo que dice Juan capítulo 20. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y luego el verso 9 dice, bueno, es que todavía los discípulos no creían en la resurrección. Y el verso 10 termina diciendo que después de esto, los discípulos, estos fueron a encontrarse con los demás discípulos y contarles su experiencia con la resurrección. En la vida de Jesús todo fue extraordinario. En la resurrección lo fue por igual. ¿Qué fue lo que ocurrió en la resurrección? Bueno, escuche, hubieron reacciones diferentes, todas extraordinarias, pero no juzgue ni a María, ni a Pedro, ni a Juan. Esta es nuestra humanidad. La resurrección de Jesús desnuda nuestra humanidad. Este es lo que usted y yo somos. Nos cuesta trabajo creer en lo extraordinario. Y aunque ellos vieron que Jesús había hecho cosas extraordinarias cuando se enfrentaron al evento más grande, su resurrección, cada uno reaccionó de una manera diferente. Primero, lo que vamos a encontrar es la mirada, esta reacción de una mirada de una mujer espantada, preocupada, sorprendida. Es María, la Magdalena. Ella dijo, no sabemos dónde le han puesto. No sabemos. Ahora, déjame darte un detalle. Esta mujer, según el Evangelio de Lucas, capítulo 8, esta era una mujer que tenía 7 demonios y Jesús la liberó. A continuación, ella comienza a seguir a Jesús en su ministerio y ella debió haber estado presente al pie de la cruz cuando Cristo fue crucificado. Y era tanta su gratitud hacia Jesús que fue la primera en llegar a la tumba. Es decir, no estamos hablando de una nueva creyente, de alguien que seguía a Jesús de lejos. No, era una mujer comprometida. Ella había experimentado en su carne propia, en su vida, el poder de Dios que la había liberado, que la había transformado. Había sido testigo del poder maravilloso de Jesús. Pero aquella mañana llega frente a la tumba y se concentra en la piedra. Aquella mujer que en otro tiempo había sido fiel, entregada al servicio a Jesús, ahora deja de creer.
deja de ver a Jesús y se concentra en la piedra. Inmediatamente a su mente seguramente vino la idea, se robaron el cuerpo del maestro. No le pasó en su mente el hecho de que Jesús había resucitado. Olvidó el poder de Jesús. Se olvidó de creer. ¿Le ha pasado a usted? Nos ha pasado a todos. A continuación entonces aparece otro personaje que está lleno de duda y de confusión. Es Juan, es el discípulo amado. Aquel va corriendo junto con Pedro y Juan va corriendo más rápido y de alguna manera Juan se asoma a la entrada del sepulcro y vio los lienzos allí, pero no entra. No entra. Corre más rápido que Pedro, pero no entra. Duda, confusión. Seguramente que Juan mira a través de la puerta de acceso y no había nadie, no había sino solamente el lienzo tirado y no entra. ¿Por qué no? Le diríamos, Juan, si ya corriste más rápido, entra. Es tu maestro. Es a quien amabas, quizá más que los otros discípulos, pero no lo hace. Y se queda en esa duda de, ¿qué pasó? ¿Será o no será? Estaba dudando del poder de Dios. ¿Te ha ocurrido a ti? Nos ha ocurrido a todos. Por supuesto, aparece entonces la mirada de un hombre investigador. Es Pedro. Pedro llega corriendo detrás de él y él sí entra. Y ve los lienzos puestos allí, el sudario enrollado aparte. Él ve las evidencias, los detalles. Él observa la escena de lo que ha acontecido y está tratando de sacar una conclusión. Mientras María Magdalena se espanta, Juan duda, este solamente investiga. Y no ocurre nada. Pedro tuvo las evidencias de que Jesús había resucitado y no creyó. Juan vio las evidencias y dudó, y aquella mujer se espantó. Nos ha pasado a todos. Y claro, al final la buena noticia es que vamos a encontrar la mirada de un hombre que sí tuvo fe. Ese es Juan. Ese Juan que después sí se atreve a entrar, se para ahí cerca de Pedro y al ver todo lo que había, no estaba el maestro, no estaba su cuerpo, entonces vio y creyó. ¡Wow! Pero ocurrió algo. Él dio un paso de fe. Él se atrevió a cruzar la puerta y observar las evidencias y entonces creyó. ¿Te ha pasado a ti que Dios tiene que ponerte evidencias enfrente de tu vida? Evidencias reales, que cosas que realmente ocurren, que Dios prueba y te muestra que en verdad Dios y su poder existen y entonces creemos. ¿Te ha pasado a ti? Nos ha ocurrido a todos. Pasamos del miedo, del temor, a la duda, quizá el escepticismo y por fin creemos. Escucha, esa es nuestra humanidad. Lo cierto es que en este drama de la resurrección nunca vamos a encontrar el verbo caminar. No, aquí todos corren. La mujer corre, Pedro corre, Juan corre. Todos corrieron y corrieron porque esta noticia es realmente extraordinaria. Cristo resucitó. El problema es que ante ese evento hay diferentes reacciones. Miedo, duda, escepticismo y fe. Bueno, eso describe nuestra humanidad. Lo que me llama la atención es que el verso 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Sabes qué significa? Significa que estos tres regresan con los discípulos y les cuentan lo que ellos experimentaron. Pero ¿te puedes imaginar a María? ¿Qué fue lo que les contó a los discípulos? Bueno, ella les contó su miedo. Ella les contó lo que ella miró. La tumba está violada. Alguien se robó el cuerpo. ¿Qué les contó Pedro? Pedro seguramente les dio todos los detalles de lo que había en escena. El sudario, todo está en su lugar. El maestro no está, pero estoy pensando, ¿qué habrá pasado? Y entonces tenemos a Juan, ¿qué les contó? Juan seguramente les contó cómo él, de su duda, pasó a la fe. Y ahí están los discípulos, tratando de decidir si viven en medio de la incertidumbre, el escepticismo, o se atreven a dar ese paso de fe y creer que en verdad el Maestro resucitó. No los juzgues. Esos somos tú y yo.
en nuestra humanidad. Ante lo extraordinario nos espantamos, dejamos de creer, dudamos y quizá nos atrevemos a dar ese paso de fe. Esto es lo que genera la resurrección. Es una gran noticia, es una noticia verdadera, pero la verdad es que cada persona la recibe y reacciona de forma diferente. Atrevámonos a creer, pero también atrevámonos a reconocer. Vamos a atrevernos a reconocer que en muchas ocasiones hemos sido escépticos, no solo en cuanto a la resurrección, sino en cuanto al poder de Dios por igual. Muchas veces hemos tenido miedo y no saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Hemos dudado de Dios, pero atrevámonos a dar ese paso. En medio de nuestra humanidad, atrevámonos a creer que Dios tiene poder. Y el mismo Dios que resucitó a Jesús entre los muertos sigue teniendo poder para hacer lo inimaginable en nuestra vida, en nuestra humanidad. Enfrentemos esa realidad, pero al mismo tiempo vamos a atrevernos a dar un paso de fe dirigidos por Dios. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.